El licenciado Blasco Peña Herrera Solá, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y el economista Leonardo Vicuña Izquierdo, vicepresidente del directorio del Banco del IES y miembro de la Directiva Nacional de Alianza País por la Alianza Bolivariana Alfarista, son hoy nuestros invitados a debatir sobre la consulta popular. Señores, buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo a los invitados que cada uno tiene 1 minuto para responder a las preguntas, luego 30 segundos en caso de réplicas o de preguntas, y finalmente 1 minuto al final ya para concluir o formular su conclusión. Empecemos. Entre los cuestionamientos más importantes que se hacen al referéndum y la consulta popular, tenemos la ninguna necesidad de ciertas preguntas respecto a la primera de la consulta popular sobre la criminalización del enriquecimiento privado no justificado. Permítanme mostrarles lo que el presidente Rafael Correa me contestó el lunes en una entrevista en FM Mundo. Pero la ley va a hablar claramente, pues esto tiene que hacerse una reforma legal. Pregúntale a Johanna si no la cambió esta pregunta de la Corte, estoy casi seguro que no la cambió. O sea, la pregunta original decía sancionar enriquecimiento ilícito. Esto es justificado. Bueno, vea, hagamos un trato, que mandemos una reforma claramente que se trata de enriquecimiento ilícito. Mi pregunta entonces es la siguiente: si no está definido aún lo que se quiere penalizar, ¿no es mejor eliminar esta pregunta que se podría prestar equívocos y que el presidente envíe más bien oportunamente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Blasco Peña Herrera Solá, con usted empezamos, 1 minuto. Muy buenos días, Steffi, muy buenos días al economista Vicuña. Indudablemente, toda esta consulta está llena de confusiones, toda esta consulta está llena de subjetividades. Por lo tanto, el presidente Correa, que entendemos quiere lo mejor para el país, debería hacer un acto de reflexión y por lo tanto asumir lo que usted sugiere, es decir, retirar estas preguntas, lograr un pacto, un acuerdo nacional y legislar o buscar que ya sea la Asamblea Constituyente o la Asamblea Nacional o a través de una consulta se encuentre un mejor camino para el Ecuador. En este caso especial y en todos, en el del enriquecimiento injustificado o ilícito, si es que no está definido lo que se quiere de penalizar, es admirable, por no decir otra cosa, el que ya estemos en un proceso cuenta atrás de una consulta popular. Economista Vicuña, tiene usted también 1 minuto para su respuesta. Buenos días. En realidad es un tema de carácter secundario, una formalidad sobre si está o no aclara la pregunta. Para mí, el conjunto de la consulta apunta a transparentar la justicia, hacerla imparcial, que la justicia sea para todos, no solo para los de poncho, no solo para la gente de abajo. Ese es el sentido claro y concreto. Sobre el tema puntual, me parece que es un anhelo popular que alguna vez hayan condiciones para transparentar, entre comillas, las fortunas, muchas malhadadas, muchas vinculadas a grandes negocios que desde el ámbito privado se han conjugado también con el ámbito público. Acabo, por ejemplo, de escuchar al doctor Osvaldo Hurtado y recuerdo con claridad el tema de la securitización, 1.500 millones de dólares de pérdida para el erario nacional, finalmente consolidados con un bono único a 100 años plazo con 1% de interés, 2 días antes. Ok, una repregunta, 30 segundos. El economista Vicuña dice, esto sirve también para sancionar ese enriquecimiento, pero recordemos que no dice ilícito, sino el enriquecimiento no justificado. Todavía dice eso la pregunta. ¿Cuáles son los riesgos, Blasco, de que quede sentado todavía en la pregunta como no justificado, habiendo ya una normativa legal para cierto tipo de delitos que se pueden sancionar? Gracias, Steffi. Mire, no se aclara lo que no sea transparente con más confusión. Entonces no vamos a aclarar lo que hoy día para algunos no sea diáfano y transparente con una confusión mayor que da y que daría la apariencia que nos podría poner en peores circunstancias actuales. Mire, sin duda alguna, el tema del enriquecimiento injustificado no está claro si esto es injustificado, si esto es ilícito, y caeríamos en grandes sujeciones. Les recuerdo que para la repregunta tienen 30 segundos, al final tienen 1 minuto para sus conclusiones, pueden acotar algo que les quede pendiente. 30 segundos, economista Vicuña. Bueno, por ejemplo, ¿cómo decirle al pueblo ecuatoriano
con oportunidad de este hecho democrático que es la consulta popular, ¿qué pasó con el salvataje bancario? ¿Qué pasó con tanto atraco a los dineros públicos, con tanto contrato con sobreprecios, contrato incumplido? Es decir, me parece que es una oportunidad para que la cosa sea clara. En el ámbito privado, el enriquecimiento ilícito tiene que ser definitivamente Mi segunda pregunta se refiere a la cuarta de la consulta popular, sobre establecer criterios de responsabilidad interior. El presidente de la República contestó lo siguiente. Los mismos criterios, lo que ya están ordenados, lo que son sugeridos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que están ordenados por la Constitución. Pero estamos ordenados hace 2 años, y 2 años tenemos bloqueada la ley en asamblea. Se busca un instrumento más efectivo para concretar la Constitución y todos los tratados internacionales a los que ustedes se refieren. Y si ya está, ¿cuál es el miedo de que esté de nuevo? Pues precisamente esta pregunta es para desbloquear el tratamiento de la ley en asamblea. Nuevamente, en este caso, si ya están fijados estos criterios en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, el Código Penal con los límites, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene entonces preguntarle esto al pueblo, con el riesgo además que en el veto modificatorio el presidente pueda, en caso de querer, introducir nuevos criterios? Blasco, 1 minuto. Gracias, Estefi. Mire, parecería que lo que el presidente busca es tomar control sobre la justicia. Y eso es muy preocupante y es muy malo. Él podría cometer errores que se cometieron en el pasado. Recordamos nosotros ahora con escalofrío la Piticorte. Eso parecería que finalmente es el objetivo de esto. No debemos dejar que el presidente se equivoque. No debemos dejar los ecuatorianos que el presidente se equivoque en esto. Y sus amigos y su gente cercana, en este caso el economista Vicuña, deben esforzarse por hacerle entender a Rafael Correa que tiene una oportunidad histórica, todavía le quedan 2 años, de que este no es el camino. Él tiene suficiente poder. ¿Para qué quiere jueces? Será tal vez porque tiene muchos juicios y muchas demandas como la que tiene ahora en contra del Diario del Universo. Ojalá no. Yo creo en la buena intención del presidente, pero realmente nombrar jueces a dedos es muy peligroso para la democracia y para el futuro del país. Economista Vicuña, le pido nos enfoquemos en esta pregunta, que es lo que yo estoy planteando. Si el presidente dice vamos a poner lo mismo que ya dice en los tratados internacionales, la Constitución, sobre los criterios de responsabilidad interior, ¿para qué o con qué fin dejar la puerta abierta a que mañana se pueda incluir algo más que pueda luego sí resultar en censura previa? 1 minuto. Estefi, sin embargo, el marco general de este hecho político democrático de consultarle directamente al pueblo para que si tiene a bien diga sí, entonces proceden las enmiendas constitucionales o las reformas legales, sin duda de lo que se trata es de hacer a la justicia imparcial, de transparentarla. No se trata de volver al pasado como hasta ahora ha ocurrido. En los últimos tiempos justamente se ha puesto los jueces a dedo. Justamente la partidocracia es la que ha controlado los tribunales y los jueces. Recuerdo, pero siempre con gran estupor, como 3 jueces dijeron con el salvataje bancario, con el atraco bancario no pasó nada. 6.000 millones de dólares de los ecuatorianos condujeron a 3 jueces a decir que no se afectó a nadie, que no hubo ningún perjuicio, y sobreseyeron a Maguat. Después se apeló y eso está lleno de impunidad. Entonces definitivamente lo que se trata es justamente de... Cierro con esto, que es un poco más un tema de procedimiento. Otra cuestión sobre la utilidad de la consulta es que 3 de las preguntas dicen que la Asamblea tiene que aprobar sin dilación, así lo dice textualmente, la tipificación en el Código Penal del enriquecimiento privado no justificado, la no afiliación a líderes de trabajadores en relación de dependencia, así como esta ley de comunicación. Pero ¿qué ocurre si en la Asamblea no hay mayoría para aprobar estos proyectos de ley, que es lo que ya vimos que acaba de pasar? ¿De qué sirve esto? No sirve de nada, sirve para nombrar jueces a dedo. Escogido y seleccionado a dedo es este doctor Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. Este doctor Pazmiño y esa Corte fue seleccionada a dedo. ¿Cuándo? En este gobierno. No por la partidocracia, por Alianza País, hoy partido, hoy la partidocracia. Hay que ayudarle al presidente para que no cometa los errores del pasado. No estamos ahora, ¿qué saca el país juzgando lo que sucedió en el año 1999?
¿Qué sucede? Pensemos en el futuro, hagamos un acuerdo nacional para legislar por el bien del futuro, no para esta cacería de brujas que se pretende hacer del pasado. Nadie está de acuerdo pues con lo que pasó en el 99, pero pasó. Hagamos una reflexión, saquemos conclusiones importantes y apostémosle al mañana sin cometer los mismos errores que se cometieron en este gobierno. Para mí es un error. Yo estoy seguro que el presidente Correa no lo hubiera nombrado si es que sabía que iba a ser él. Estas son las discrecionalidades. Economista Vicuña, un minuto para su respuesta. Si ustedes quieren, hay una hoja de ruta establecida en la Constitución de la República, hay los procedimientos, pero justamente de lo que se trata es en una suerte de acto político que implica una autocrítica, porque hay una morosidad ante el pueblo ecuatoriano para revolucionar la justicia. Por ello la consulta, ese es el sentido, desenjaular la justicia, que ha estado siempre presa de los grandes intereses económicos de este país. Y no se trata de olvidar, nos atacaron 6.000 millones de dólares y ahí murió. No puede ser eso. Justamente es un referente histórico para tomar medidas. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano, al decir sí, no dé cabida a que haya mañoserías en la Asamblea y evadan lo que tiene que ser ya una obligación, ajustar las leyes de acuerdo con la respuesta positiva del pueblo en la pregunta. Bueno, gracias a ambos por esta primera parte del debate que continúa luego de que nos vayamos a esta pausa con Alfredo. Siga con nosotros. Continuamos con la segunda parte del debate. Siguiendo la onda de lo que ha planteado el economista Vicuña respecto a que la justicia no ha hecho nada contra la banca corrupta, pero sin embargo ha habido ya 4 años de revolución y ahora se quiere meter mano a la justicia. Pero ¿qué ocurre cuando el propio hermano del presidente habla de que el señor Mera es el Montesinos de Correa? Y el presidente Correa realmente va a estar preocupado de cada juicio, de cada cosa. O sea, ¿quién es el que va a manejar la administración de justicia? Yo le pregunto al economista Vicuña, ¿es esto una preocupación de Alianza País? ¿Alianza País no es consciente de esto? Mira, Alfredo, es un tema que al menos quien habla, y he escuchado de muchos otros dirigentes, después de la consulta con el sí del pueblo, hay que supervisar realmente la acción inmediata que debe seguir, por un lado, la Asamblea Nacional y por otro lado el conjunto de la ciudadanía, y dentro de ella el colectivo político Movimiento Alianza País. Es decir, hay oportunidad de la supervisión de las veedurías. Justamente venimos reclamando la necesidad de transparentar al Poder Judicial y su funcionamiento. Por tanto, el escogitamiento de jueces, la selección de jueces, tienen que observar principios claros de idoneidad, de transparencia. No podemos volver a los mismos, de manera tal que allí habrá la presión necesaria para que el proceso sea claro y nítido como el pueblo ecuatoriano lo demanda. Licenciado Blasco Peña Herrera, usted ha venido aquí insistiendo en sus intervenciones de que el presidente seguramente tiene buenas intenciones, que hay que ayudarlo a que no cometa errores, y parecería que se lo quiere llevar a lo que se lo llevó a Fujimori en el Perú. Fue un gran presidente hasta que quiso hacerse dueño de todo. Su respuesta, por favor. Sí, estoy de acuerdo, es así. Yo creo que personas serias y personas buenas como Leonardo Vicuña, sin duda alguna, van a tratar de hacer lo que más pueden para vigilar el nombramiento de jueces. Pero es él, siendo una persona buena y un buen profesional, ¿es él una persona que está calificada para aquello, o debe ser la institución, la función judicial, la que se autodepure? Este debe ser el concepto, el fundamento. Si es que no hemos logrado esto, hagámoslo algo mejor, pero no demos el privilegio y la responsabilidad del nombramiento de jueces en personas que cometemos errores. Yo creo que al presidente se le está haciendo cometer un gravísimo error que puede marcar un antes y un después. Un presidente bien intencionado, enérgico, trabajador, un presidente al que con mucho poder se le pueden ir las manos, al que con mucho poder puede convertirse de un líder del futuro en un líder del pasado. Vamos a la siguiente pregunta. El presidente fundamenta la enmienda al artículo 312 de la Constitución que prohíbe a accionistas y directivos de medios de comunicación tener cualquier otra actividad económica, en el supuesto de que hay conflicto de intereses entre la actividad de la comunicación y toda actividad económica, porque la comunicación social es un servicio público.
Pero resulta que el presidente no supone lo mismo para los funcionarios públicos. ¿Tiene esto alguna justificación racional, semejante discrimen entre los comunicadores sociales y los servidores del Estado a cargo de servicios públicos? Economista Vicuña, 1 minuto para su respuesta. Bien, es un tema realmente polémico, pero el fondo del asunto es de que la acción de los monopolios y de los grupos en el poder no puede incidir en el manejo de las políticas económicas y sociales, por ejemplo. Desde los medios de prensa, desde la banca, no se puede permitir la desinformación que por intereses económicos conduzca a determinadas decisiones que finalmente afecte al conjunto de la sociedad ecuatoriana, o que se utilicen nuestros dineros depositados en la banca, como en efecto históricamente así ha sido, que se los ha exportado para ganar intereses mínimos en el exterior o para hacer negocios, y aquí en el país hay que ajustar a manera de compensación las tasas de interés, elevándolas, afectando la actividad productiva, pagándole menos al ahorrista, de tal manera que de lo que se trata es justamente que ese conflicto de grandes intereses no siga vigente en el Ecuador. Licenciado Blasco Peña Herrera, es su turno. El principal, yo diría que único monopolio ahora es del Estado, dueño del 80% de los medios de comunicación del país. El Estado, único monopolio, tiene además ahora, porque además ya tiene mucho poder y mucha injerencia en la administración de la justicia. El presidente de la República acaba de demandar al diario El Universo por $80 millones. 80 millones de dólares. Por cierto, los bancos no informan, los bancos operan transacciones financieras. Esto es contra los medios de comunicación, para controlar la información. De hecho, hay una ecuación que siempre funciona. Las sociedades más libres son sociedades más prósperas. Las sociedades menos libres son sociedades menos prósperas. Sociedades libres igual Chile. Sociedades no libres igual Venezuela. En el caso de la banca, mire, es una discriminación monstruosa. El Banco de Guayaquil, este estupendo banco, tiene 5.000 accionistas. ¿Por qué se les priva a ellos de ser socios de otros negocios? Es discriminación, sin duda alguna, y es persecución. En la Asamblea Constituyente se tramitó un proyecto de ley de extinción de la propiedad y se determinaba que esto ocurriría a pedido del Procurador del Estado cuando por una investigación fiscal se establezcan indicios de un origen ilícito de los bienes de una persona. Y esto es lo importante, sin necesidad de que haya sentencia penal declarando el cometimiento de un delito, se confiscaba la propiedad de esos bienes. Este proyecto de ley no lo aprobó la Constituyente y fue suspendido por el Congresillo para que sea reformulado. Ese es el antecedente sobre lo que antes preguntaba Estefi respecto al enriquecimiento no justificado o ilícito, como lo llama ahora el presidente. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿es legítimo que se pretenda revivir este proyecto de ley mediante la pregunta de la consulta popular que se refiere al enriquecimiento privado no justificado? Economista Vicuña. Plenamente de acuerdo con ese objetivo, independientemente de estos antecedentes, porque también algunos quieren confundir a la ciudadanía diciendo ya están establecidas las normas, ya dice la Constitución tal o cual cosa, ya hay el camino, la hoja de ruta, el procedimiento, pero justamente han transcurrido más de 2 años y al menos desde Alianza País, en una suerte de autocrítica, se ha dicho con claridad: vamos hacia la revolución de la justicia, somos morosos ante el pueblo ecuatoriano, estamos perdiendo el tiempo, pero el hecho es democrático, se le consulta al mismo pueblo que aprobó la Constitución, que sabe que están los procedimientos para ir a las enmiendas constitucionales y a las reformas legales en lo que corresponda a la Asamblea Nacional. De manera que yo creo que es pertinente ahora ganar tiempo, recuperar el tiempo perdido, ir a la revolución de la justicia, como se llama. Y es un hecho democrático de alto nivel, no es una cuestión vinculada. Licenciado Blasco Peña Herrera, su turno. Muy mala idea que una persona bien intencionada como Rafael Correa se le haga cometer un grave error tomando ahora sí posesión efectiva de la justicia. Posesión efectiva, que ahora tienen posesión relativa. ¿Qué se han hecho en estos 4 años para controlar y para transparentar y para supervisar a jueces que ellos nombraron?
No digo el economista Vicuña, es una buena persona. ¿Quién lo nombraron? Como Pazmiño del Tribunal Constitucional. ¿Se sienten felices con Pazmiño? No existe un procedimiento interno para depurar, para desbrozar de toda esta gente que tan mal nos ha hecho o que tan mal nos daría. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué están comenzando ahora un nuevo periodo? No, 4 años de gobierno. Entonces, ¿por qué ahora recién quieren hacer esto? Para tomarse la justicia. Le están haciendo cometer un error gravísimo al presidente Correa. Le están haciendo un error que él se va a arrepentir y que los ecuatorianos que creen en él se van a arrepentir. Cada participante tiene 1 minuto para formular su conclusión. Economista Leonardo Vicuña, su turno. Creo que la revolución ciudadana ha estado morosa en el tema de la revolución de la justicia. Por eso el colectivo llamado Convención Nacional de Alianza País, en donde estaban 5.000 delegados de las diversas provincias del país, incluidos 1.500 de elección popular, asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, incorporaron en el programa de trabajo este tema, la revolución de la justicia, de suerte que hay un hecho político, no es una cuestión de un grupo, de una persona. Somos morosos con el pueblo ecuatoriano en esto que tanta atención en todos los tiempos ha provocado, es decir, la justicia, la necesidad de transparentarla, de democratizarla, que la justicia nunca más sea solamente para los de Poncho. Ese es el cometido y tendremos la oportunidad, después del referéndum, después de la consulta popular, con los resultados positivos. Licenciado Peña-Herrera, su turno, 1 minuto para la conclusión. Muchísimas gracias. Que está claro que hay un solo objetivo que es tomarse la justicia. ¿Por qué Alianza País se cree tan capacitada como para revolucionar la justicia? Porque un partido político, estamos volviendo al pasado, un partido político dice que va a revolucionar la justicia, cuando si es que vivimos en democracia, existe una institución que se llama Administración de la Justicia, que tiene que autodepurarse. Esto ha sucedido en todas las sociedades que han podido prosperar. Cuando un partido toma decisiones, un partido político toma decisiones, no en el ejecutivo, ni siquiera en lo legislativo, sino en lo judicial, se pueden cometer abusos y se pueden cometer errores, como haber nombrado a los jueces del Tribunal Constitucional que fueron nombrados por Alianza País, y haber nombrado a otras buenas personas del organismo de participación ciudadana, y no pararles bola nunca más. No dejen que el presidente Correa cometa los mismos errores del pasado, convirtiéndose en los mismos políticos que tanto condenan. Agradecemos al economista Leonardo Vicuña y al licenciado Blasco Peña-Herrera su participación en este debate. Estefi. Gracias a los dos por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir en contacto directo con una pausa y cuando regresemos está ya en nuestros estudios la consejera nacional electoral Marcia Caicedo para examinar la ausencia de monitoreo oficial a la veda publicitaria del gobierno en tiempo de campaña y también el anexo con las reformas al Código Orgánico Judicial que la Corte no ha